Hola, soy Luis Rosado y esto es Microhistorias del Norte Chico. Hoy vamos a contar la historia del ataque del pirata inglés Edward Davis, que atacó las costas de el Perú y en particular estuvo también en Huacho y en Huaura en el año 1686. En aquella época la villa de Huaura era una villa importante, había sido fundada el 25 de julio de 1597 y el pueblo de Huacho era un pueblo de indígenas que era dependiente de la villa de Huaura, ¿no? Sobre esos temas ya contaremos la historia en algunos videos más adelante. Bien, ¿qué es lo que pasó? En el año 1684, este pirata inglés estuvo por las costas del Perú. Atacó diferentes lugares, pero el año que estuvo más activo fue el año 1686. Atacó Paita, atacó Saña, Santa, Casma, Huacho y Huaura. Algunos textos mencionan que fue el 13 de mayo y otros mencionan que fue el 14. Es una fecha que está por definir. Pero todos están de acuerdo que la villa de Huaura fue la que se llevó los peores ataques, ¿no? Se dice que los visitantes que estuvieron por aquí días después del ataque vieron que la villa estaba desolada, las puertas cerradas, los moradores habían fugado, se habían dispersado hacia los montes buscando que protegerse del ataque de este pirata sanguinario. Eh, Conocemos por diferentes textos y en particular por el texto de Loman Villena que hemos citado, que el pirata Edward Davis también al llegar a la villa, ¿no?, se acercó al convento de San Francisco, donde hoy día es la iglesia parroquial de San Antonio Abad, y conocedor de que habían joyas en el convento, exigió que le sean entregadas, ¿no? Capturó a 5 franciscanos y por no revelar el paradero de estos objetos preciosos, lo que hizo fue sortear a los dados la vida de estos sacerdotes, ¿no? Siendo asesinado solamente uno, el padre Francisco Fernández, ¿no? En esta incursión del pirata a Huaura, hubieron varios muertos, ¿no? El más conocido de todos es Domingo de la Carrera, ¿no?, el capitán Domingo de la Carrera. Sin embargo, el día 16 de mayo fueron enterrados en el cementerio de Huaura varias personas, ¿no? Fernando de Arce, Luis Padilla, Juan de Rojas y Juan Antonio, ¿no?, quienes fueron muertos, a quienes les dio muerte el pirata. El día 20 de mayo fue enterrada la cabeza del capitán Domingo de la Carrera, ¿no?, según anota en la acta de función, a quien el pirata degolló a bordo de su navío y habiendo enviado a tierra la cabeza, ¿no?, fue enterrada en el cementerio de Huaura. Otros personajes que fueron asesinados y que también están registrados en las partidas de funciones son un negro del capitán Domingo de la Carrera y Pedro el Sastre, ¿no? Pero el ataque no solamente fue a Huaura, también fue a Huacho, pero lamentablemente los libros de funciones de esos años están perdidos, de tal manera que no sabemos quiénes fueron afectados por este ataque. Sin embargo, en las partidas de funciones de la vía de Chancay, ¿no?, que a pesar de estar un poco lejos, también llegaron algunas personas que huyeron de Huacho, ¿no? Por ejemplo, el día 31 de mayo fue enterrado Pedro III, un mulato libre, natural de Chachapoyas, que trajeron herido, dice, de un balazo que le dio el pirata inglés en el puerto de Huacho. Días después, el 17 de julio de 1686 también, Juan de la Cruz, un indio natural de Cajamarca que estaba casado con una chancayana, dice que fue enterrado sin Eucaristía porque se había retirado, dice, a los montes, huyendo del enemigo el pirata que invadió estas costas, ¿no? Es decir, fueron varias personas las que fueron afectados y como vemos, no solamente el ataque fue a Huaura, sino también fue a Huacho. Sin embargo, el más destacado de estos personajes que fueron asesinados por el pirata es sin duda el capitán Domingo de la Carrera, ¿no? Sobre esto hay bastante bibliografía nueva o material, fuentes primarias nuevas, como por ejemplo un fragmento de un expediente del año 1689 que se conserva en el Archivo Regional de Lima, donde hay un conflicto, hay un litigio entre el párroco de Huacho, ¿no?, el sacerdote Miguel de los Ríos, y el párroco encargado de la villa de Huaura, que era don Antonio Díaz Fiesco, ¿no? ¿Qué pasó? El pirata, al haber enviado la cabeza, como ya mencionamos, la cabeza fue enterrada en Huaura. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado en Carquín y fue enterrado en el cementerio de Huacho, ¿no? De tal manera que
se arma todo un litigio porque el capitán Blas de la Carrera, Domingo de la Carrera, perdón, sin presagiar su destino, había otorgado un testamento donde mencionaba que donde sea enterrado su cuerpo, iba a donar una cantidad para la parroquia donde sea enterrado, ¿no? De tal manera que entre estas dos parroquias hubo un litigio por ese beneficio que estaba entregando en su testamento, ¿no? En un fragmento podemos leer que dice que un donado del convento de San Francisco de la Villa de Guaura trajo la cabeza, ¿no? Dice que él se acercó al puerto de Huacho y el militar encargado que estaba al resguardo de la cabeza que había sido entregada, se la entregó a este personaje, ¿no? Para que sea llevado, dice, a Sayán, porque el capitán Domingo de la Carrera tenía hacienda en Sayán, de tal manera que su cabeza iba a ser llevada a este pueblo, pero cuando pasó por Huaura le avisaron de que en Sayán estaba escondida la gente que se había refugiado desde Huacho y Huaura y que había muchas embarazadas entre estas personas y que presagiaban de que podía haber de repente por el susto ocasionado por la cabeza degollada, podían salir algún ser sobrenatural, de tal manera que hubo ese temor y la cabeza fue llevada al cementerio de Huaura y enterrado en este cementerio. Este suceso judicial tuvo una gran trascendencia porque se puso a debate dónde estaba el alma, ¿no? En este libro del año 1695 que se llama Desvíos de la Naturaleza o Tratado del Origen de los Monstruos, hay una reseña interesante sobre este juicio donde justamente se menciona ese hecho, ¿no? ¿Quién era el beneficiario de esta cláusula del testamento? O la parroquia de Huacho o la parroquia de Huaura, ¿no? Y entonces el tema en debate fue dónde estaba el alma, ¿no? Y se concluyó que el alma estaba en la cabeza, ¿no? De tal manera que la que se benefició fue la parroquia de Huaura. Pero este suceso ha trascendido tanto que Pedro Peralta Ibarnuevo, en el año 1732, en su obra máxima, Lima Fundada o La Conquista del Perú, le reserva unos versos a este suceso del pirata en el año 1686 y sobre todo al tema de Huaura. Además, también un tema interesante es que Lomas Villena consigna que él ubicó una carta en el archivo de Indias donde un compañero del sacerdote de San Francisco, que había sido llevado con el capitán Domingo de la Carrera a bordo del navío donde fue degollado, a él se lo llevaron hasta Casma. Y entonces él pudo escuchar la conversación de los ingleses donde mencionaban que tenían planificado también atacar Pisco para poder saquear la ciudad y llevarse pues el aguardiente, ¿no? Y además también mencionaban de que ellos eran capaces de poder, con un número muy pequeño de personas, de soldados, atacar Lima y tomar al virrey y hacerse del poder virreinal, ¿no? Incluso mencionan que ellos mismos designarían un virrey y agasajarían a los indios y a los negros, con lo cual estimaban que en breve todo el Perú sería un territorio dependiente de la Gran Bretaña, ¿no? Esto es lo que logró escuchar este personaje que fue llevado hasta casa. Además también el tema de los piratas, en el particular este pirata con la gente que huía y de repente escondía sus joyas, como sucedió en el convento de San Francisco, también ha llevado a que muchos años después, en la villa de Huaura, se hayan buscado incesantemente, se hayan buscado los tesoros, ¿no? De eso ya hablaremos en otra oportunidad de manera más detallada. Y bueno, esto fue un poco de la historia de este pirata Edward Davis que atacó la villa de Huaura y el pueblo de Huacho en el año 1686. Eso es todo. Gracias.